bailando trance, danza, fuego ancestral, tus laberintos del misterio tribal, donde el deseo reina quiero probar, y en ese viaje de tirar a candombear, ritmo del sur, incansable amor del barrio sur, a candombear, ritmo del sur, incansable amor del barrio sur. Buenas tardes, como todos los jueves a las 19 horas en Efusiva TV, La Voz de Zunca toma imagen. Mate mediante, vamos a compartir una charla con Daniel Liberio, quien es secretario general, hoy en licencia, una licencia especial para dedicarse a otra de sus actividades políticas partidarias, y que lo ha llevado en las últimas elecciones de octubre a ser diputado. También de eso vamos a estar conversando, pero este es el programa de Zunca. Vamos a conversar de lo que fue este año, hacer un resumen de lo que ha hecho este sindicato durante este año, y ir paseando por algunos temas que nos interesan y que son parte de la realidad diaria de nuestro sindicato, que a lo largo y ancho del país lleva la lucha de los trabajadores de la construcción y lleva las luchas sociales como bandera. Saludar a la audiencia, saludar a aquellos que nos acompañan todos los jueves, y esperando que les guste este programa. Ya nos vamos a poner en comunicación con Daniel Liberio. En tiempos electorales y eso, como lo hablábamos, definido ya quién va a dirigir los destinos del país durante 5 años. Nuestro sindicato también tiene que empezar a conversar y ver qué es lo que va a suceder en cuanto a lo que más nos preocupa, y que es en general la preocupación de toda la población, que es el tema trabajo, ¿no? Esperando que este gobierno, esperamos que tenga más sensibilidad del que se está yendo en ese sentido, que generó lamentablemente una cantidad de uruguayos por debajo de la línea de pobreza, y que para nosotros es esencial conocer y saber cuál es el pensar de este nuevo gobierno en cuanto a poder generar trabajo que, como decimos siempre, que dignifique y dé lugar a una vida mejor a cientos de uruguayos, a miles de uruguayos que lamentablemente hoy en día no la están pasando bien. No sé si está Daniel ya pronto para saludarlo y ponernos a conversar. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás tú? Y ¿cómo están los compañeros y las compañeras de la Heroica? Aquí estamos con los calores frecuentes, ya empezando a acostumbrar el cuerpo, porque Paysandú se pone muy caluroso a esta altura del año, y tenemos que adaptarnos a eso también. También como nos tendremos que adaptar a lo que veníamos diciendo recién, de un nuevo gobierno. Nuestro sindicato también tiene que adaptarse a esta realidad nueva y esperar y luchar, ¿no? Para que se generen más fuentes de trabajo y tener más oportunidades. Sí, en realidad, fue un año con mucha movilización y con muchas luchas, un año donde se reafirma lamentablemente lo que nosotros planteábamos de un inicio de este gobierno, de que iba a haber un aumento de lo que era la desregulación y la precarización del empleo. Eso trajo como resultado que hoy hay cerca de 100.000 uruguayas y uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos. Ese resultado de la regulación y la precarización lleva también de que a partir de la caída del salario, también caen la jubilación y las pensiones. Y el resultado también de esas políticas llevan también que hoy tenemos un aumento muy importante de la pobreza, y fundamentalmente de la pobreza infantil. Entonces, aquello que denunciamos en aquel Congreso 2020, que recogía el nombre del querido Chimango Rodríguez, ojalá lo hubiese borrado, pero se fue confirmando a medida que pasaban los años. Primero, hubo una importante decisión del gobierno de rebajar al 50%
las múltiples sanciones a los malos empresarios que estafan a los trabajadores y el Estado. Y segundo, acortó el periodo de reclamo de los trabajadores en un 50%, bueno, favoreciendo a un camino de la regulación y la precarización. Enseguida de eso vino la pandemia y eso fue la excusa perfecta para llevar adelante una ley de urgente consideración a espaldas de la gente, y también fue la excusa perfecta para iniciar una movida muy importante que tiene que ver con la política salarial, en donde la gran mayoría de los trabajadores privados, todos los trabajadores públicos, tuvieron una caída del salario muy importante. Y sí es cierto que ahora, sobre fines de 2024, se estarían recuperando gran parte de su salario, no es porque hubo una política de recuperación, es que hubo trabajadores y trabajadoras movilizados peleando en los consejos salarios que lograron ajustes superiores a lo que marcaba las pautas salariales del gobierno. Entonces está claro de que si hay una recuperación tiene que ver con la pelea de los trabajadores y las trabajadoras. Pero también hay que dejar claro que hay unas 8.000 trabajadores y trabajadoras del área del turismo que su salario recién se verían recuperado a los valores de 2019, recién en el año 2026. Bueno, quiere decir que fueron 5 años muy duros, con muchos recortes y con consecuencias, como marcábamos hoy, de la precarización, de la caída del salario, del aumento de la pobreza infantil, y bueno, eso trajo como consecuencia, por supuesto, de que en todas las áreas los sectores más carenciados, los más precarios, son los que pagaron el precio más caro. Por eso el Sindicato de la Construcción, que estuvo permanentemente movilizado y peleando para lograr los objetivos, bueno, hoy también estamos diciendo que nuestro balance es que si nosotros no retrocedimos más es porque hubo un sindicato organizado a nivel nacional, en todos los departamentos, en todos los pueblos, que confrontó con estas medidas de derecha y permitió que en la construcción, en el primer convenio colectivo firmado de 2020, lográramos mantener el salario, y en este segundo convenio, bueno, logramos no solamente mantener, sino un crecimiento salarial. Entonces yo creo que ese es el primer balance que hacemos, que vale la pena estar organizado, que vale la pena movilizarnos, por supuesto que esa es la mejor garantía que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para poder seguir avanzando y no tener retroceso, ¿verdad, Juan? Sí, claramente así es. Ahora nuestro sindicato, de la mano de ese convenio colectivo, si bien logramos una mejora económica para el bolsillo, no solo pelea eso, no solo peleó eso en el último convenio colectivo, en esa ronda, sino que pensó en otros avances en cuanto justo a mejoras para el trabajador y la familia, en caso de que se logró el quinto fondo, y bueno, otras conquistas más, en el sentido que veníamos en esa pelea, no solo de lo monetario, sino de mejorar condiciones, ¿no? Que no es, o sea, que no fue el último convenio, ya viene en un proceso donde cada vez que se acercan los consejos de salario, va por eso también, ¿no? Sí, en realidad históricamente, para trabajador y familia. Sí, históricamente el gremio de la construcción, en su plataforma reivindicativa, no solamente ubica el tema salarial, que es un tema central, por supuesto, de ahí depende justamente la situación económica que llevamos a la familia, sino que siempre ubicamos algunos puntos que yo creo que es para la sociedad en su conjunto. En este último convenio, no solamente logramos el salario, sino también logramos regularizar un tema tan sensible para nosotros como era la compensación por altura, algo que tenía muchos años de acordado, y las nuevas herramientas, las nuevas formas de construcción no contemplaban esa realidad. Yo creo que también es un tema que quizás no impacta mucho en el bolsillo, pero sí impacta en la realidad de los trabajadores y trabajadoras, que la gran mayoría de los compañeros y las compañeras que trabajaban en la altura
no cobraban esa compensación porque las herramientas o la forma de trabajar a la altura eran diferentes. Lo mismo tiene que ver con una regularización de algo también, una conquista muy importante para nosotros, como son las horas por lluvia, que también eso mejora hoy lo que es la aplicación de lo que es justamente las horas por lluvia. Yo creo que son muy buenos. Y también algunos otros puntos que tienen que ver con lo social, como decías tú. Para mí a destacar tiene que ver el quinto fondo social para atender el tema de las adicciones y salud mental, que no es solamente para el trabajador o la trabajadora de la construcción, es para su familia también, y eso ayuda mucho en una situación que vivimos en una sociedad donde hay un escenario mucho más complejo en este tema y bueno, y pocos lugares hay para resolverlo. Yo creo que ese quinto fondo social es una herramienta fundamental y una gran conquista. Lo mismo que la democratización del acceso a los centros de trabajo. Históricamente hemos reclamado fundamentalmente en el interior del país que cuando llega alguna obra al departamento, los compañeros, compañeras de justamente del territorio son los que muchas veces quedan de afuera del portera. Bueno, logramos en este convenio un porcentaje de ingresos por sorteo, que esto va a ir avanzando, está claro que no es automático, pero va avanzando a lo largo del convenio, donde logremos democratizar mucho más el acceso al trabajo, y yo creo que eso también es una gran conquista, porque bueno, era un viejo reclamo del gremio y lo empezamos a instalar, y por supuesto para adelante vamos a seguir trabajando para fortalecerlo. Lo mismo que nosotros logramos, yo creo que también es interesante resaltarlo, es que poner de vuelta arriba de la mesa la discusión de lo que es justamente para nosotros un tema central sobre los cómputos jubilatorios de la construcción, que quedó también en el convenio trabajar en una comisión para generar las condiciones de tener herramientas, argumentos, elementos, estudios que realmente comprueban la necesidad para los trabajadores de la construcción y las trabajadoras de tener un cómputo especial por la gran dificultad que tenemos nosotros en su totalidad de poder acceder en tiempo y forma a una jubilación. Más ahora con lo que ha sido la salvajada que hizo la derecha con una nueva reforma de la jubilación y las pensiones que complejizan mucho más la posibilidad de los trabajadores y las trabajadoras en su conjunto, pero particularmente lo de la construcción, acceder a una prestación para el momento que nos jubilamos. Entonces yo creo que también eso es parte de lo que ha sido el convenio y es un elemento que tenemos que trabajar y profundizar. A igual que con el tema que debemos seguir insistiendo, que tiene que ver con el tema de la salud y la seguridad en la construcción. Para eso ustedes saben bien que nosotros estamos trabajando y vamos a seguir insistiendo y movilizándonos para la creación de lo que es la Fiscalía Especializada en Siniestros Laborales y lo que tiene que ver con el registro de empresas infractoras, aquellas malas empresas que continuamente están incumpliendo con las normativas, bueno, estén en un registro donde el acceso a algunas obras públicas o, por qué no, privadas, tengan mayores dificultades de acceder ante el permanente incumplimiento de las normativas. Yo creo que son herramientas que tenemos que seguir profundizando y trabajando, y en eso el sindicato ha formado comisiones, ha tenido participación, ha tenido movilizaciones, y bueno, yo creo que debemos seguir trabajando y también pensamos nosotros de que a mediano, a corto o a largo plazo, bueno, estos objetivos se van a ir cumpliendo y tiene que ver, voy a reiterar, con la iniciativa de nuestro gremio de pelear por el salario, pero también por pelear por componentes que mejoren las condiciones de vida y la calidad de vida de los trabajadores de la construcción por el conjunto de la sociedad, ¿verdad? Sí, hablabas de cálculo jubilatorio y llevarte un poquito para ahí ese tema. Nuestro sindicato dio una pelea importante desde la juntada de firmas para bueno, mover esos 3 puntos que habíamos hablado, que tanto se habló, que lamentablemente a la hora de la votación el pueblo uruguayo no acompañó. Sí, una gran porción, casi 1 millón de votos tuvo la papeleta del Sí Blanca. Y bueno, nuestro sindicato invirtió tiempo y movilizó en todo el país para llegar a eso. De hecho, la juntada de firmas nos encontró con casi 70.000 firmas que nuestro sindicato juntó, ¿no? Fue parte de la lucha que se dio este año y
parte del año pasado también. Sí, Juan, mirá, justamente vos decías que fue una gran hazaña salir a juntar las firmas para que hubiera un plebiscito sobre tres temas centrales, que era justamente la eliminación de la FAP, el lucro, eh, volver al régimen de los 60 años, la edad para podernos jubilar si estamos en condiciones y así lo queremos, y lo tercero con llevar las jubilaciones mínimas al salario mínimo. Y si es verdad que el plebiscito no llegó con los votos suficientes para que se aprobaran, es verdad que hubo casi 1 millón de votantes que acompañaron la propuesta. Y lo más importante, que ese 1 millón de votantes hubieron de todos los sectores. Hubieron más de 100.000 votos del sí que fueron acompañados por votantes de los partidos tradicionales. 7 de cada 10 votantes frente amplista también acompañaron el plebiscito. Y hubo unos 30.000 votos que únicamente votaron por el sí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a pesar de la opinión que tuvo toda la derecha en contra del plebiscito, y a pesar de la opinión de los referentes principales de la izquierda que tampoco acompañaban, bueno, la gran mayoría de la población decidió acompañar a pesar de que sus sectores políticos o sus referentes no la acompañaban. Yo creo por eso el valor importante que tiene esta iniciativa del movimiento sindical, acompañado por organizaciones sociales y acompañados también, es cierto, por algunos sectores de izquierda, de haber logrado ese volumen de votos a pesar de tener una campaña muy austera porque no teníamos ni un mango. Yo creo que eso es importante resaltar, a pesar que no logramos el objetivo. Lo segundo, que también la campaña del sí permitió, por primera vez en décadas y décadas, que el conjunto de la población discutiera y tuviera más claro lo que significa la seguridad social. Ahí nos permitió hablar con los vecinos y, por ejemplo, dejar al desnudo lo que fue aquella reforma hace 30 años atrás, donde nos dijeron que con esa reforma no solamente se sostenía la seguridad social hacia adelante, sino que íbamos a tener una mejor prestación. Hay que acordarse que hace 30 años atrás, antes de la reforma anterior, cuando uno se iba a jubilar, le tomaban los 3 mejores años y de ahí le daban el 70% del salario. A partir de esa reforma, se tomaron los 10 mejores años, o sea, quiere decir que el periodo más largo, entonces cae el promedio, y a partir de eso te daban el 45%, una bajada muy importante, porque se decía de parte de quienes defendían la reforma que con las prestaciones que venía del ahorro individual, juntando las dos prestaciones íbamos a recibir una prestación superior a lo que recibíamos anteriormente, posiblemente cercana al salario entero. Ese fue el argumento en aquel momento. Por eso la discusión que dimos en el plebiscito permitió dejar al desnudo esa gran mentira, esa gran estafa. Porque primero, nadie de los que se jubilaron con las prestaciones privadas lograron superar una prestación por encima de un 70%. Nadie. Lo segundo, quedó claro que fue una gran estafa porque la FAC, con todas las rentabilidades que han cobrado, el único que nos lleva beneficios somos los trabajadores y las trabajadoras. Por ello creo que también quedó claro que fue una gran estafa, porque si llega una nueva reforma con el argumento de que el BPS no se sostenía más financieramente, quiere decir que mintieron cuando decían que había reforma, no había que modificar más nada porque el BPS se iba a sostener. Y ahora esta segunda reforma que hacen también es salvaje. Entonces yo creo que el plebiscito permitió hablar con los vecinos y el vecino, y hoy los uruguayos y las uruguayas tienen mucho más claro lo que es la seguridad social y cómo se debe defender. Es cierto que muchos no acompañaron, pero no es porque no estaban de acuerdo con la propuesta. Quizás muchos dijeron no estar de acuerdo que quedara en la Constitución, y quizás ahí nos faltaron algunos votos. Pero lo importante de esto, que la gran movilización que tuvimos, la gran pelea que tuvimos, hizo que por lo menos el candidato de izquierda, en este caso el compañero llamando Orce, hoy electo presidente, también tomara como parte de las propuestas al pueblo de que modificar nuevamente la reforma y que la edad
de jubilarnos puede ser a los 60 años cuando un trabajador así lo quiere y así tiene las condiciones. Y también la propuesta de empezar a considerar diferentes los ajustes de las jubilaciones mínimas para que vayan teniendo una jubilación, un ajuste superior al resto de las jubilaciones, para que paulatinamente se acerque a lo que tiene que ver al salario mínimo. Entonces yo creo que esas dos cosas en parte son contempladas, pero son contempladas entre otras cosas porque hubo una gran movilización y hubo una gran lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Por supuesto que So- no logramos todos los objetivos con esto, porque la FAP aún se mantiene. Quizás se revisen lo que son los niveles de rentabilidad y de lucro que tiene la FAP y también se debería revisar esa obligación que hay hoy de estar en una FAP. Yo creo que también tenemos posibilidades a partir del nuevo gobierno de avanzar en eso. De todas maneras, ya lo dijo el presidente de la central, en este caso el Turco Adala, y acompañamos a Piñón, los trabajadores y las trabajadoras no es que abandonamos nuestra pelea a partir del plebiscito. Seguiremos buscando formas de movilizarnos, seguir peleando para lograr los objetivos que los trabajadores y las trabajadoras nos paguemos el precio más caro en decisiones tomadas políticamente por los gobernantes que llevan adelante esta reforma. Entonces yo creo que tiene que ver con eso los elementos del plebiscito. Voy a reiterar, una población que discutió mucho más y tiene mucho más conocimiento de lo que son la seguridad social, y también voy a reiterar, a partir de esas grandes movilizaciones, bueno, logramos quienes hoy que el presidente electo tomara en parte nuestros reclamos y empecemos a caminar en un 2025 con otra expectativa, ¿verdad? Sí, y dentro de los actores que también jugaron y salieron a- a negarse a esto que, perdón, a esto que el PCNT presentaba como mociones, vamos a decir, fue un representante de las cámaras empresariales, como Mm, Rubial, que salió en los últimos 15 días 2 o 3 veces públicamente a decir, este, sí, claro. ¿por qué las cámaras empresariales se negaban al voto del sí? Bueno, ahí la realidad que es la siguiente. Hay que entender que la AFAP, con el ahorro de los trabajadores y las trabajadoras, hacen inversiones. E incluso muchas inversiones son en la construcción. Entonces el sector empresarial se financia muchas de esas inversiones, esos proyectos, con la plata nuestra. Es parte de la ley, pero es cierto que Rival, presidente de las cámaras de la construcción, salía a defender el no voto del sí, o sea, estaba en contra, porque él mismo lo decía y lo decía con franqueza, que se podían perder 6.000 puestos de trabajo. ¿Por qué lo decía? Porque tenemos que tener claro que la mayoría de los proyectos que se presentan son financiados por la FAP. Por ejemplo, el ferrocarril central, muchas de las torres que se están construyendo, los puentes, barrios privados, en donde los inversionistas, los proyectistas presentan el proyecto, se lo venden al Estado o al gobierno de turno, el gobierno de turno lo analiza y si le sirve lo compra, y bueno, y el acuerdo es que el inversor pone el dinero para hacer la obra, ¿no? El proyecto. Después de terminada, el Estado, el gobierno, nosotros, Estado, durante 10, 15 o 20 años, le pagamos el costo de la obra más toda la rentabilidad y las ganancias que te corresponden. O sea, quiere decir que el inversor pone la plata, hace la obra y nosotros durante mucho tiempo le estamos pagando el costo de la obra más toda su ganancia. Ahora, ¿por qué dice eso Rival? Bueno, porque tenemos que tener claro que el inversionista no es que pone plata de su bolsillo para hacer un puente, una Mm. carretera o el ferrocarril central. Lo que hacen esos inversionistas buscan financiación de los bancos. Y esa financiación de los bancos sale a partir de los dineros que aportan, entre otras cosas, a la FAP para capitalizar los bancos. Quiere decir que el banco le da el préstamo al inversionista que usa la plata del banco, el inversionista hace la obra y nosotros se lo pagamos al inversionista nuevamente todo el costo que tuvo.
Resulta que estamos pagando una obra que hacen con nuestro propio dinero. Entonces el inversionista Claro, saca su rentabilidad, el banco saca su rentabilidad porque cobra los intereses por prestar, y nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, que somos los que ponemos el dinero, terminamos con una prestación de miseria y pagamos el costo de lo que se debe pagar ahí. Entonces es un negocio redondo para los inversionistas. Por eso el sector empresarial defendía a morir lo que tenía que ver para que no saliera el plebiscito, porque se le cortaba el negocio que tienen ellos de financiación. Pero eso de que se pierdan 6.000 puestos de trabajo era un poco un cuco. Así, ojo, si sale esto. Pero en realidad, antes que existiera la FAP, estos inversionistas conseguían financiaciones de otro tipo. Los bancos, otro tipo de inversores que te permitían hacer eso. Posiblemente tenían que pagar algún interés más. Entonces, si la FAP no claro. existiera, no es que dejan de invertir. La financiación sería por otro lado. Es más, hay datos concretos de que hay depósitos bancarios en el extranjero, más de 50.000 millones de dólares. ¿Qué es eso? Plata de muchos empresarios que sacan su volumen de ganancia y de acumulación de riqueza a depósitos en bancos extranjeros. Bueno, ahí tenés una forma de financiar lo que puede ser algunas obras importantes. Por eso, tanto Rival como todo el sector empresarial defendía a morir esto. Fíjense un ejemplo más. Hay un empresario argentino, no me acuerdo el nombre ahora, Narváez creo que se llama, que compró todo lo que era lo que es el grupo de Tata, ¿no? Super grande superficie. Pidió un De préstamo, Narváez. Narváez, un préstamo que salió de dinero de la FAP nuestro, de 20 millones de dólares, para poner nuevas tecnologías para sustituir las cajeras. Entonces compró todas esas cajas que son automáticas. ¿Está bien? Entonces con dinero nuestro, automatización de lo que tiene que ver las cajeras que ahora son virtuales, y a su vez sustituyó puesto de trabajo. Usó nuestra plata de los trabajadores para sustituir trabajadoras. ¿Está bien? Y a su vez, después que se le dio el préstamo y puso esa nueva tecnología, dijo que estaba con dificultades financieras y no iba a pagar ese préstamo. O sea, quiere decir que le prestaron la plata nuestra para ocupar puestos de trabajo de nuestras compañeras. Con la plata nuestra puso la nueva tecnología y después nos dice que no nos puede pagar lo que nos debe. Bueno, si eso no es una gran joda, ¿qué es eso? Está claro que son argumentos más que valederos que tenemos los trabajadores. ¿Por qué decir que no a la FAP? Por eso, a pesar que no salió el plebiscito, vamos a buscar nuevas formas de pelear para lograr el objetivo, para que el lucro no esté más en la seguridad social, ¿no? Digo, nosotros hace unos días tuvimos las elecciones, tenemos un nuevo presidente. Con todos los gobiernos, como dice el dicho, tuvimos que trabajar, con todos los gobiernos tuvimos que pelear derechos. En este último gobierno que se está yendo, se hubo una pérdida de derechos para los trabajadores. ¿Qué esperamos y cuál va a ser la pelea del sindicato con este gobierno que hoy entra? Sabiendo que obviamente va a tener que haber un presupuesto quinquenal, sabiendo que nosotros vamos a ir por el trabajo y principalmente por inversión pública, donde encontramos un país con un déficit habitacional bastante importante, a pesar de que vos hablábamos de las inversiones que se hacen, donde crecieron un montón de edificios que no son para los trabajadores, ¿no? Sí, es así. Tenemos expectativa de que, bueno, podamos avanzar fundamentalmente en lo que tiene que ver en lo que es la inversión en políticas sociales, en vivienda de interés social, en la creación de empleo mucho más genuino
y no depender únicamente del sector privado. Y para eso precisamos la inversión pública como una herramienta fundamental. Y sí es verdad que nosotros pensamos que vamos a tener un gobierno quizás con más sensibilidad, pero depende mucho de lo que tiene que ver con la organización de los trabajadores y la movilización. Los gobiernos de Frente Amplio durante 15 años fueron gobiernos que tuvimos permanentemente un crecimiento salarial. Un 62% creció el salario real en los 15 años de gobierno de Frente Amplio, y también en la construcción en particular un 80 y pico por ciento. Tenía que ver con un gobierno más sensible, tenía que ver con una ley de negociación colectiva que se votó en su momento y se recuperaron los consejos salarios, pero tenía mucho que ver con el nivel organizativo de movilización de los trabajadores y las trabajadoras. Siempre el papel que juegan los trabajadores y las trabajadoras y las organizaciones sociales en los avances que se puedan dar en cualquier gobierno de izquierda son fundamentales. No alcanza únicamente si tenemos un gobierno más sensible, con eso se va a resolver. Por eso es importante que el año que viene, que va a estar el Congreso, la Central, no es menor, bueno, trabajar para que el ZUNCA tenga una muy buena participación, no solamente en cantidad de delegados, que es los sindicatos que tienen más cantidad de delegados en el Congreso, sino el que tiene más, sino también cualitativamente qué planteo vamos a hacer para profundizar una orientación de nuestra central, que tiene que ser una orientación con mucho más claridad clasista para avanzar en propuestas para resolver esta situación. Y particularmente, ustedes saben bien, de que este año, en el medio de las elecciones, bueno, nosotros fuimos convocados, vivo en Canelones, vivo en el pueblo Joaquín Suárez, y sí es verdad que siempre milité en el movimiento sindical y sigo militando. También es cierto que, igual que la gran mayoría de trabajadores, tenemos opciones políticas en el momento de resolver algunas cosas. Entonces, históricamente pertenecimos a un sector político y pertenecemos, y sí es verdad que hemos participado siempre en los comités de base y en las listas de nuestro sector, en lugares no salibles, siempre nuestra prioridad fue militar en nuestro sindicato y en el movimiento sindical. En este año en particular, algunos compañeros y compañeras de Canelones nos plantearon la posibilidad que pudiéramos encabezar una de las listas en un espacio para poder traccionar de que nuevamente el Frente Amplio pudiera ganar las elecciones, y porque se entendía que era necesario también tener en el Parlamento orientación mucho más de clase de los trabajadores y las trabajadoras, para ver si desde ahí también traccionamos en algunos avances. Hay que ver que históricamente el movimiento sindical en el Parlamento hubo presencia de todos los sectores, ¿no? El circo militar, circo policial, hubo y hay aún legisladores empresariales o que son agroexportadores, estancieros, profesionales, periodistas de la cultura, pero como que siempre cuando los trabajadores y las trabajadoras intentamos llegar al Parlamento, como que hay un cierto prejuicio en la sociedad. Eso fue siempre así. Es más, el Uruguay tiene unas 20.000 empleadas domésticas, nunca ninguna de ellas pasó por el Parlamento. ¿Y por qué? Hay decenas y decenas y decenas de miles de trabajadores rurales, ninguno de ellos pasó por el Parlamento. Y así podemos hablar de varios sectores. Y los trabajadores que jugaban un papel fundamental en la democracia, no solamente defendiendo la democracia en el golpe de Estado del 73 con la huelga heroica, sino pues toda la resistencia ante la dictadura, en la recuperación de la democracia, en los procesos que se dieron en el país. Bueno, yo creo que legítimamente también tenemos derecho de ser parte de uno de los lugares donde la democracia discute en profundidad algunas cosas que tienen que ver con el futuro de la sociedad. Porque en el Parlamento se votan muchas leyes a favor de los trabajadores, pero también algunas que son en contra de los trabajadores. Si vemos estos 5 años de gobierno, no hubo una sola ley a favor nuestro. Entonces está claro que la presencia de los trabajadores como clase yo creo que es un tema central. ¿Ya ha habido compañeros en estos lugares? Sí, por supuesto. Desde que la querida Julia Arévalo, trabajadora rural y que después trabajó en distintos oficios por Montevideo, hacia adelante hubo siempre presencia.
Y en la construcción en particular, está claro que en algún momento entró como diputado suplente el querido Chimango Rodríguez, o Lirio Rodríguez, o alguno más, y el que más se visualiza ha sido la participación de Oscar, primero un diputado, trabajando mucho, incluso impulsando la ley de responsabilidad penal empresarial, y después en el Senado. En ese marco, que nos planteamos, bueno, poder trabajar desde ahí también como trabajador de la construcción para, vuelvo a reiterar, traccionar en algunos aspectos, algunas leyes que yo creo que son fundamentales para los trabajadores y las trabajadoras. La hablamos con nuestro gremio, la hablamos con nuestros compañeros, la hablamos con los compañeros de dirección del sindicato, la hablé con mi compañero de mi sector y se entendió que era un lugar donde podíamos ir a aportar. En ese marco, nosotros en el Consejo Directivo Nacional, el CDN, pedimos una licencia sindical, porque no corresponde estar haciendo campaña electoral todos los días, porque antes lo hacíamos los fines de semana, pero todos los días con las libertades sindicales, que es una lucha muy importante, una conquista muy importante de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso pedimos una licencia sindical, le pedimos a la empresa que estaba más afectada que nos diera de baja para poder realizar la campaña. En ese marco, bueno, el 27 de octubre, en Canelones, más de 20.000 votos, hizo que nuestro espacio político al cual pertenecemos, que es la 1001, que iba con otros sectores acompañados, tuviéramos una línea de indiputados y en consecuencia nos toca ingresar. Por supuesto que particularmente lo que hablamos con los compañeros del sindicato y fundamentalmente de mi corriente, de que bueno, ahora en noviembre se me levantaba esa licencia para hacer esa transición que es necesaria hasta febrero, enero, febrero, para que la dirección del sindicato resuelva cómo se organiza nuevamente la dirección definitiva. En ese marco yo creo que estamos tranquilos porque el Zunca tiene decenas y decenas o cientos de militantes que pueden estar asumiendo cualquier responsabilidad en el sindicato y eso nos da mucha alegría, porque un sindicato que trabaja mucho en colectivo. El Consejo Directivo Nacional resolvió darnos la licencia y también resolvió en ese momento que el compañero Javier Díaz asumiera la responsabilidad mientras, bueno, se resolviera otra cosa. Yo creo que en febrero en el Consejo Directivo Nacional se va a resolver definitivamente quién asume la responsabilidad de la Secretaría General. Y bueno, la verdad que si es Javito me da una mucha alegría porque un compañero joven, muy valor, que tiene mucha iniciativa. Y bueno, yo creo que eso le va a hacer muy bien al sindicato. Particularmente en el caso nuestro, bueno, vamos a asumir diputado en febrero. Y bueno, está claro que, como todas las cosas que decimos, no dejamos de ser trabajadores de la construcción, no dejo de ser del Zunca, está claro que sin responsabilidad, pues sigo en el Zunca. Y por supuesto que como tenemos resuelto en nuestro sector, y está bien que sea así, independientemente de los ingresos que se tienen en diputado o en el Senado, el ingreso personal que vamos a tener va a ser el ingreso que tiene un trabajador o una trabajadora de la construcción, y el resto, bueno, será para la fuerza política, será para algún aporte, alguna fundación, será para desarrollar más militantes en la cantidad de compañeros y compañeros que militan incluso sin ingreso. Eso más o menos es el compromiso y bueno, en realidad estamos con mucha expectativa en ese Parlamento cómo podemos aportar algunas cosas que yo creo que son importantes, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral, un elemento que tiene que estar en carpeta y pelearse en este proceso. Fíjense que el Uruguay ha tenido avances en la tecnología muy importantes en todas las industrias. Eso hace que aceleran los procesos de producción y de construcción. Eso genera que también la rentabilidad empresarial es mayor, porque con menos jornada y menos horas genera más producción. Y bueno, nosotros creemos que es importante que parte de esa plusvalía, de esa rentabilidad, tiene que ser para mejores condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces yo creo que la reducción de la jornada es un elemento a discutir y tiene argumentos sólidos para poder avanzar. Tiene que ver con la reglamentación del 158 de la OIT, que también creemos que hay que trabajar, que eso habla fundamentalmente de no permitir el despido sin justificación. Entonces yo creo que también es un elemento que también debemos trabajar y profundizar. Y después una serie de proyectos que algunos están en el cajón, otros lo están impulsando Oscar con mucha fuerza, que deberíamos pronunciar para trabajar fundamentalmente en una política de vivienda
que desarrolle vivienda de interés social, no como ahora que son construcciones de vivienda de especulación inmobiliaria únicamente, como lo que pasa con la vivienda promovida, sino que debe ser un desarrollo de construcción de vivienda para que el conjunto de la población pueda acceder. Yo creo que también debe ser un compromiso a llevar adelante. Y bueno, y nuevamente corregir lo que ha sido la modificación de la ley de negociación colectiva. Debemos recordar que este gobierno modificó la ley de negociación colectiva eliminando la ultractividad. Para recordar a los compañeros y las compañeras, la ultractividad es un artículo que decía que cuando termina un convenio, aquellos beneficios que no son salariales no se pueden eliminar hasta que no exista una nueva negociación y haya un acuerdo. Al eliminar la ultractividad, que lo que hizo este gobierno fue eso, significa que cuando termina el convenio, todos los acuerdos que no son salariales caen y hay que volverlo a negociar. Entonces está claro que eso hace que cuando un sector de trabajadores de algún gremio tenga algunas debilidades, cuando termina el convenio, el sector empresarial aproveche para borrar todos los beneficios que no son salariales. Por eso el Zunca, debemos recordar, en este último convenio, cuando nos sentamos a negociar, lo primero que acordamos de que la ultractividad en la construcción no se tocaba. Lo que nosotros necesitamos, corregir esa ley y que quede instalada la ley, que quede no solamente para los trabajadores de la construcción, sino para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras del país. Y eso debe ser uno de los compromisos a pelear en el nuevo Parlamento, ¿verdad? Sí, Daniel, es importante eso que decía, digo, muchos trabajadores uruguayos perdieron con el tema de la ultractividad, y volver a reconquistar ese derecho que nos sacaron va a ser importante. Ahora, te quería preguntar, ¿qué te deja el Zunca? Digo, no te estoy despidiendo, simplemente te estoy preguntando cuál es el resumen de este paso, digo, porque del paso a la Diputación, obviamente te va a llevar más tiempo y vas a estar alejado por un tiempo. ¿Qué te deja el Zunca? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó? Bien, Chimango decía siempre, el trabajador de la construcción, la obra, te disciplina y te educa. Y decía Chimango que apenas había terminado segunda escuela. Yo terminé sexto escuela, no mucho más, pero terminé. Y realmente el sindicato o los trabajadores organizados lo que te permite es ver la vida de otra manera. Ver la vida de forma colectiva. De sentir sensaciones de mucha alegría cuando ves algún avance o cuando algún compañero o compañera logra avanzar o cuando un conjunto de compañeros, una obra logra un conflicto, como también esa sensación de dolor o de a veces de impotencia cuando a veces los resultados no son los que esperamos. Pero también te enseña el movimiento sindical que la lucha de los trabajadores y las trabajadoras no se agotan por una conquista puntual, que va mucho más allá, que va con un objetivo a largo aliento, que es de construir una sociedad mucho más justa, más solidaria. Entonces yo creo que eso es lo que tiene de valor importante para todos nosotros y nosotras, y vos lo sabés bien, Juan, que nos toca militar en un sindicato, en una organización sindical. O sea, lo que aprendés ahí, lo que te enseñan ahí, es para toda la vida. Es más, nuestro gremio es un gremio muy solidario y que se destaca con lo que tiene que ver con las brigadas solidarias, que vamos a seguir participando, por supuesto, y vos sabés bien que cualquier compañero o compañera, cuando vamos a una brigada, quizás te vas muy cansado para tu casa, no solamente ayudás o tratás de colaborar con alguien que está medio complicado, medio jodido, que ayudás a organizar a algunos vecinos y vecinas, pero vos sabés bien que te vas para tu casa sabiendo que tu cabeza, tu alma, tu corazón tuvo un avance importante. Porque eso también es aprender todos los días de la construcción del nuevo hombre. Entonces yo creo
que el Zunca a todos y a todas nos deja eso. Nos deja la necesidad de mantenernos permanentemente en contacto con nuestra clase. Entonces yo creo que eso es lo más lindo y lo más emotivo. Capaz que me tocó estar hablando en alguna asamblea general, me tocó hablar en algún 1 de mayo, y capaz que eso te llena de alegría y de orgullo. Pero tenemos que tener claro que cuando estamos en una asamblea general y vos ves que el conjunto de la asamblea aplaude, lo primero que tenemos que saber es que esos aplausos no son para nosotros. Esos aplausos son, o ese reconocimiento, esa es la herramienta. La herramienta es colectiva y eso es lo que te enseña el Zunca. Yo creo que eso es lo más importante y lo que más me llevo, y voy a seguir trabajando muy de cerca a mi gremio para seguir aprendiendo y para ser mejor persona y mejor trabajador y, por supuesto, seguir peleando por mi clase. Así que eso es lo más importante para mí que puedo decir de mi sindicato del Zunca. Yo sé que si algún día voy a Paysandú, lo primero que hago es ir por la sede del Zunca, nuestro local querido, que con mucha lucha se conquistó, se compró, se reformó y que está impregnado de clase de trabajadores. Cuando vaya a Salta lo mismo, a Rivera, a Tacuarembó, a Canelones, a Maldonado, yo qué sé, 33, Cerro Largo, Durano, Florida, Flores, Colonia, Río Negro, Mercedes, ¿no? Tacuarembó ya lo nombramos, yo qué sé, La Valleja. Todos esos departamentos te vas a encontrar con compañeras y compañeros que siempre te van a estar aportando un granito más de conocimiento. Así que, mi hermano, un abrazo grande para vos, para todos los sanduceros y en particular para mis compañeros y compañeras del andamio. Bueno, Daniel, yo agradecerte el tiempo porque creíamos que era importante. Vos sabés bien que hace tiempo que queríamos tener esta conversación. Los tiempos de lucha no nos daban para organizarnos y bueno, está bueno que toque ahora, que toque justo en este cambio que te toca correrte un poquito al costado. Sé lo difícil que va a ser para vos. Lo he visto con Oscar también, cuando anda en los actos de nosotros, cuando durante los consejos de salario anda ahí en la vuelta y bueno, ves, este tipo, ¿por qué se pone nervioso si no está? Y está, ese es lo que te queda y es lo que decías bien y que explicabas, ese sentimiento de pertenencia y de fraternidad que queda con los compañeros que ya se te pega y no te podés despegar. Te deseo toda la suerte en esta nueva etapa y bueno, como vos lo dijiste, el Paysandú sigue siendo tu casa, seguís perteneciendo a la Contru y bueno, agradecerte este tiempo y saludar. Gracias, Juan. Bueno, un abrazo grande para vos y a todos los compañeros y compañeros y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Profundo trance, danza, fuego ancestral, tus laberintos del misterio tribal, donde el deseo reina quiero probar, y en ese viaje delirar, a candombear, ritmo del sur, incansable amor del barrio sur, a candombear, ritmo del sur, incansable amor del barrio sur.